Buenas noches, buenas noches a todos. Pues buenas noches, doctor Marco Antonio Vivas. Pues bueno, vamos a dar comienzo a este Spine Webinar, ya es el número 24 y pues es un gusto tener al doctor Marco Antonio Vivas Padilla. Él es ortopedia, es trauma y ortopedia, y es en este momento, está en el segundo año del Fellow de columna en el Centro Médico ISEMIM de Catepec. Pues bueno, sin más por el momento, amigo, por favor, adelante con tu tema. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por el espacio, el doctor Sosa, doctor Guzmán, el maestro de Centro Médico Semecatepec. El día de hoy vamos a tocar un tema, se llama cirugía 360 en espondilolistesis degenerativa como gol estándar. ¿Me avisan si avanza? Bien. El orden, ¿cómo vamos a llevar nuestra plática? Vamos a hablar un poco de la introducción, la historia de la fusión lumbar intersomática, qué dice la literatura acerca de esta técnica, los resultados que hemos obtenido algunos de Centro Médico de Mecatepec, nuestras conclusiones y la bibliografía. No nos vamos a detener ya mucho en el tema de espondilolistesis, ya que el doctor Guzmán, 2 sesiones atrás, nos habla muy bien de este gran tema. Solamente saber que la espondilolistesis pues, se afecta completamente y tiene una relación completa con el balance espinopélvico sagital. En el tema de hoy nos vamos a concentrar específicamente en las espondilolistesis degenerativas de bajo grado, como las que tenemos en la izquierda a la derecha, la Nutcracker type y la Share type, ¿no? Son para las que vamos a comenzar a trabajar. Si bien este artículo de Ralph y Kevin nos habla de la fusión lumbar, las técnicas, indicaciones y la comparación de cada una de ellas, nos dice que una fusión intersomática pues es un tratamiento que va dirigido o establecido para patologías degenerativas, traumáticas, infecciosas y neoplásicas, que específicamente y estrictamente deben de hacer uso de un implante dentro de un espaciador, ¿no? Un implante, ya sea una caja, un espaciador o un injerto estructural en el segmento a trabajar. Si bien se tienen 5 enfoques principales, ya nos había tocado el doctor en su momento, que es el ALIF, unas sesiones atrás, OLIF, SLIF, CLIF y PLIF. Nos abocaremos principalmente a los dos últimos, un CLIF y un PLIF, que son las fusiones por vía posterior. Sin conflicto de interés, este artículo nos dice que se recomienda que la fusión intersomática se adapte mejor y sea ideal en lugar de una fusión posterolateral. Es como un dato a tener en cuenta. Un poco de historia, como lo habíamos manejado al principio, el PLI fue descrito principalmente por Ralph Cloward en la década de 1940. Si bien esta técnica o este procedimiento para la época en la que él comenzó a describirla, pues se consideró una técnica bastante exigente, ¿no? Con altas tasas de complicación y pues obviamente muchos cirujanos no apoyaron esta técnica y no la cogieron, ¿no? Según lo descrito por Cloward, la fusión o el PLIF o la fusión intersomática debería hacer uso principalmente de injertos óseos de manera bilateral, siempre y cuando él hacía el comentario que lo único que requería para que pudiera llevar a cabo esta técnica era la preservación de las facetas articulares, ya que en ese entonces o en ese momento no se contaba con la instrumentación transpedicular, ¿no? Los primeros resultados descritos por Cloward datan de 1953, en el cual él ya genera o replica de manera específica su técnica y con todos sus resultados. En la parte lateral de la pantalla, pues vamos a poder observar las primeras imágenes o las descripciones gráficas de esta técnica en la que él nos hace la mención del uso del hueso en el espacio intersomático. Él, si observamos, realiza la parte o toma un fragmento de la lámina o de la espinosa del fragmento superior, que va a ser el que utiliza como injerto, ¿no? Cloward hizo hincapié en la importancia de la descompresión neural y de la estabilización mecánica para mejora de los síntomas radiculares y del dolor lumbar respectivamente. Este procedimiento pues se llevó a cabo con algunos cirujanos de la época que con el paso del tiempo fueron mejorando su técnica.
No es hasta 1982, casi unos 30, 40 años después, que Lin y sus compañeros de trabajo modifican este procedimiento, haciendo hincapié principalmente en la preservación, en la mayor preservación de estructuras posteriores, es decir, de largo posterior, de ligamentos de soporte, así como algo muy y de suma importancia, completar la disectomía en su totalidad o en su mayor totalidad. En las imágenes de la derecha podemos observar a Lin, que tiene el moño rojo, y a Cloward de corbata negra, ¿no? Vemos una imagen también en la cual, de las primeras técnicas de Lin, en la cual se observa una pseudoartrosis con su técnica. Pasan los años y Brantigan en 1989 defiende el concepto de reemplazar el hueso por ya cuerpos o espaciadores sintéticos, así llamando subjaulas de fibra de carbono de Brantigan, que la podemos observar en la letra C. Cory y sus colegas, más Brantigan y Steffi, en 1990 ya popularizaron el uso de tornillos transpediculares como complemento a esta técnica. Y no es que Reich y Bagby modificaron por separado esta técnica, haciendo uso ellos, pues obviamente ya no de jaula de fibra de carbono, sino cajas intersomáticas respectivamente, que son las que vemos en esta imagen, en la A y la B. Aunque las jaulas roscadas cayeron por desgracia de manera pronta, estos dispositivos pues obviamente nos abrieron el paso para poder lograr y entender de mejor manera esta técnica de PLIF de una manera más confiable y reproducible, ¿no? En esta imagen podemos observar en la tabla de la izquierda la cronología de la tasa o de la técnica de PLIF desde 1932 hasta 1936, hablando con cada uno de los cirujanos que aportó a esta técnica. Y un dato muy importante, y en el momento en el que surge PLIF, es en el año de 1991 con ARMS, que él es el que realiza o toma las bases del PLIP, haciendo unas modificaciones para poder convertirla en CLIP. Bueno, pues vemos ahí algunas imágenes en donde se realiza con éxito una fusión, ¿no? Con la técnica de Cloward, y obviamente a partir de los 90 con el uso de los tornillos o de los tornillos pediculares y las cajas intersomáticas, pues ya una técnica como tal, ¿no? De este lado vemos a Cloward presentando en la Asociación Médica de América, pues su trabajo. Y así es como a través de la historia se inicia o se da auge a esta técnica. Como tal, nosotros nos abocaremos, y como les comentamos al inicio del tema, sobre PLIF y CLIF. Esta es una imagen en la cual nosotros, de manera esquemática, podemos observar las rutas de acceso para CLIF y para PLIF. PLIF siendo el de la superior derecha y CLIF el de la inferior izquierda. Podemos observar cuál es el punto de ataque, ¿no? En el cual se quita el arco posterior, se quitan los ligamentos y se introduce la caja, y para CLIF se hace la fasectomía o se entra por la parte foraminal, ¿no? Transforaminal. Siendo así, obviamente, aquí podremos describir en esta diapositiva a grosso modo la técnica que nosotros realizamos. Se coloca el paciente en decúbito prono, se realiza un abordaje común y corriente, un abordaje dorsal, ¿no? Directo, sea una disección superióstica. Lo importante de esta imagen, o lo que nos dice, es no trabajar de manera inmediata el disco, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho de esa manera, no trabajamos el disco, sino hacemos la instrumentación. Colocamos los tornillos, y lo importante aquí, o en este paso, es cómo realizamos la distracción. Siempre que vamos a trabajar, un ejemplo, y la literatura nos dice que si vamos a trabajar el lado derecho, porque de aquel lado es donde a lo mejor el paciente tiene más sintomatología o tiene la protrusión o la extrusión de disco, nosotros trabajaremos el lado izquierdo haciendo la distracción para que de manera automática se genere una distracción en el lado en el que vamos a trabajar, siempre colocando ya los tornillos, ¿no? Después trabajaremos lo que es el espacio intervertebral o el disco intervertebral con las legras, con las raspas, con las medidas o las pruebas, de tal manera que podamos colocar un implante que se aboque estrictamente a la superficie, ¿no? A la plataforma inferior y a la plataforma superior del segmento que estamos trabajando. ¿Cómo cerramos el constructo? ¿Cómo cerramos el sistema? Pues bueno, se recomienda ya haber colocado la caja,
realizar el cierre del tornillo más distal y posteriormente el cierre del tornillo proximal. De esta manera generaremos la reducción y generar una compresión para mejorar la estabilidad y con ello pues la fusión del segmento. ¿Qué complicaciones tenemos en el transcurso de esta técnica? Aunque pareciera, pues sí es una técnica un poco laboriosa, nos dice que es una técnica pues difícil de reproducir, con posible daño transoperatorio a las estructuras neurológicas, migración del implante cuando se tiene un implante mal colocado, es decir, un implante pequeño, un implante que no se adaptó pues de manera oportuna o buena manera hacia las plataformas. Nos dice que el clip pues, es una agresión irreparable a la inserción de la musculatura. Pero ¿cómo Esto le es, hago? esto se traduce a mayor dolor postquirúrgico. Con ello, pues una mayor pérdida sanguínea. Y nos dice que la técnica de Plick, el denudar la raíz en el saco tecal, pues obviamente nos genera una mayor probabilidad de lesionar estas estructuras, generando o un porcentaje de lesión de generar una fístula icosefaloraquídeo descrita hasta en un 4 a 17%. En la imagen de la derecha podemos observar cómo, tras colocar los tornillos y comenzar a trabajar el espacio intersomático, pues tenemos ahí al saco dural, ¿no? De manera importante. Entonces, las probabilidades de poder lesionarlo, pues son bastante altas. También dentro de lesiones preoperatorias o perioperatorias, pues como les comentaba, el manipular el saco, el manipular la raíz, nos causan una fibrosis y una radiculopatía crónica. Como podemos ver en la imagen, en el video de la derecha, pues obviamente exponemos completamente todas las estructuras, ¿no? El estar manipulándolas, pues generan estas complicaciones neurológicas. Se han descrito que hasta en un 3 a 5% de manera transitoria, pues el paciente puede tener dolor radicular o debilidad y en el peor de los casos, como permanente dolor radicular o debilidad, hasta en el 7.5% en la técnica de PLIF. También se puede tener una infección de herida quirúrgica, claro, descrita hasta en un 5.5%, algunos hematomas y el desplazamiento del tornillo del pedículo hasta en un 4%, ¿no? Con esto podemos observar que la técnica de PLIF, además de tener un poco de adelantándonos ya sobre el tema, pues nos está generando ya mayor número de complicaciones y obviamente pues mayor tiempo quirúrgico y mayor sangrado. Dentro de las complicaciones tardías descritas para estas técnicas, tenemos el hundimiento de la caja intersomática. Se ha descrito que principalmente se encuentran o ha pasado en pacientes con un grado de osteoporosis severa, ¿no? Por eso pues, es importante siempre evaluar a nuestros pacientes que van a ser sometidos a esta técnica. La pseudoartrosis, aunque es una complicación poco común, está descrita para PLIF hasta en un 2% de los casos. La migración y la protrusión del implante, para ambas técnicas, pues también se ha descrito, ¿no? Y se manejan en este artículo de revisión, en el cual nos dicen que hay algunos factores que pueden generar o que pueden predisponer a que el implante migre, pues una es el tamaño suficiente, la fusión multinivel, nosotros lo hemos hecho en dos niveles, el asiento inadecuado anterior a la caja, y este artículo pues nos dice, nos clasifica, ¿no? Los tipos de migración que puede tener el implante, puede ser un tipo 1 sin radiculopatía, tipo 2 con radiculopatía y tipo 3 generando ya un síndrome de Caudequina, ¿no? También está descrita dentro de las complicaciones tardías, pues obviamente la enfermedad del segmento adyacente, que está hasta en de un 3 a un 11%. ¿Qué nos dice la literatura? Nos comenta este artículo de revisión del John Hopkins, en el cual comparan los resultados de una fusión posterolateral contra una artrodesis, ¿no? Un PLIF o un CLIF en pacientes con espondilolistesis. Se evalúan a 103 pacientes, 53 con una fusión posterolateral y el 43% con una artrodesis. Radiológicamente, pues ambos tuvieron buenos resultados, no es como que fuera algo significativo, pero sí se mostró que para la fusión posterolateral los resultados clínicos pues se percibían y eran iguales o muy parecidos a los del PRIF. La única cosa en la que fue superior en este estudio nos dice que para aquellos pacientes que se sometieron a una fusión intersomática, ya sea por técnica PRIF o TLIP, mantuvieron una corrección circunferencial de la listesis a un lapso mayor a 2 años. Es decir, que la probabilidad de reintervención en 2 años disminuyó, se mantuvo los diámetros del foramen y obviamente la sintomatología pues siempre fue adecuada, ¿no? Por otro lado, también tenemos este artículo de revisión y este metaanálisis en el cual nos
nos valoran o nos comparan, ¿no?, los resultados clínicos, la tasa de fusión, la pérdida hemática y el tiempo quirúrgico entre una fusión posterolateral y un clip en pacientes con espondilolistesis de bajo grado. Este fue un estudio que se realizó a 282 estudios en inglés, en los cuales se observó que la tasa de fusión para los pacientes con una fusión posterolateral va del 84%, a diferencia de un clip, ¿no?, aumenta hasta un 94.3%. La mejoría del dolor fue favorable para los dos. El tiempo quirúrgico, obviamente, fue más corto en la fusión posterolateral, pero los resultados de este análisis llaman la atención que todos son a favor de una artrodesis o una fusión posterolateral con la técnica de PLIP, mejorando así el dolor, mejorando las situaciones clínicas del paciente y obviamente mejorando los resultados radiográficos. En este otro artículo también podemos ver, nos dice cuál es la comparativa de 35 pacientes con espondilolistesis manejados con una fusión intersomática o un PLIP. Se evaluaron los resultados y datos clínicos, económicos, funcionales y radiográficos de todos los pacientes y también funcionales y propiedades biomecánicas del implante. Aquí lo importante a descartar es saber que todos los pacientes que aunque fueron sometidos a una fusión posterolateral o una fusión o una artrodesis, dentro de los 2 primeros años mantenían las mismas características. ¿Qué pasaba después de esos 2 años? Para aquellos pacientes que se sometían a una fusión posterolateral se observaba que el espacio intervertebral y las dimensiones del foramen colapsaban, con lo cual generaba un aumento en la carga del segmento superior, generando una enfermedad del segmento adyacente. Y aquellos que se sometían a una artrodesis intersomática, después de los 2 años mantenían las mismas características. Por lo tanto, pues este estudio también nos comenta sobre la importancia o nos recalca, ¿no?, qué tanto es adecuada esta técnica. Una revisión sistemática y metaanálisis en la cual realizan una comparación de aquellos que se sometieron a una fusión intersomática posterior, ya sea transfolaminal o un PLIP, y nos dice que de 7 estudios comparativos, PLIP se asocia a una mayor complicación, mientras CLIP se asocia a una lesión o a una probable durotomía incidental, pues menor, ¿no? La satisfacción clínica, la pérdida de sangre, la lesión nerviosa y la mala posición del injerto y la infección, pues fueron muchísimo menos, fueron similares, pero todavía fueron un poco menos en un clip que en un PLIP. Sin embargo, se requiere de un tiempo operatorio mucho más prolongado para el PLIP. ¿Qué nos dice este artículo entonces? Que todos estos pacientes que se sometieron a una artrodesis posterior bajo una técnica PLIP o CLIP, aquellos que se sometieron a un CLIP tuvieron menor tasa de complicación y mejores resultados clínicos. En este estudio comparativo radiológico funcional del CLIP versus PLIP en un dolor lumbar, pues se compararon los resultados radiológicos funcionales de aquellos pacientes que fueron sometidos a PLIP y a CLIP en caso con un dolor crónico. Se realizaron 20-20, 20 PLIP, 20 CLIP, a un seguimiento de 2 años y realmente no se encontró una diferencia estadística significativa en cuanto a la pérdida de sangre, el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria y los valores radiológicos funcionales. Sin embargo, sí se observó que el aumento de la lordosis total y local, pues obviamente aumentó con el PLIP y con el CLIP, pues obviamente se quedó todavía por debajo de lo normal, y el espacio discal aumentó en ambas técnicas un 40%. ¿Qué nos quiere decir este estudio? Pues que independientemente de la técnica, pues los resultados funcionales y radiográficos pudiesen ser los mismos. Creo que con estos estudios se pudiese concluir que el uso de la fusión por artrodesis, ya sea con técnica CLIP o PLIP, son buenos a largo plazo. ¿Qué rescatamos de esto? Pues que el CLIP tiene menores tasas de complicaciones, ya que nos va a mantener estructuras posteriores intactas, como es la lámina contralateral, el ligamento interespinoso, el supraespinoso, y con ello garantizar mejor estabilidad de ese segmento a trabajar. Les voy a presentar algunos casos que manejamos nosotros en Centro Médico SMKTP con el doctor Guzmán Carranza, para que podamos ver cuáles han sido nuestros resultados aquí en Catepec.
Es un paciente femenino de 52 años con una listesis de L5S1. Se le propuso un tratamiento para una fusión intersomática de posterior bajo la técnica de CLIF. Estos fueron los resultados radiológicos. Pues la verdad es que clínicamente la paciente pues, se incorpora al día siguiente. Los resultados radiológicos son satisfactorios y garantizamos efectivamente conservar todas las estructuras posteriores que ya les hablé anteriormente. Este es otro paciente de 62 años, también con diagnóstico de listesis L5S1. Se le propuso un clip de L5S1. Estos son nuestros resultados radiológicos. Podemos observar la corrección de la listesis, el aumento en el espacio intervertebral, la conservación de los diámetros del foramen y obviamente ambas, esta y la pasada con técnica de clip. Este es un paciente masculino de 56 años con diagnóstico de listesis L4-L5, posoperado de instrumentación de L3-S5, más un clip de L5, perdón, de L4-L5. Ahí me equivoqué, es L4-L5. Entonces podemos observar cómo se mantiene nuevamente el espacio, adecuados resultados. El paciente, pues de manera inmediata, al día siguiente se incorpora, mejorando las condiciones clínicas, ¿no? Esto es uno de los trabajos o uno de los tantos pacientes que hemos metido bajo esta técnica. Creo que actualmente estamos metiendo un poco más de clip, intentando, sí, un poquito más meticulosa la técnica, pero intentando conservar todas estas estructuras. En nuestras conclusiones, pues se observa una mejora en el análisis radiográfico estadísticamente significativo para todos los pacientes que son sometidos a una técnica 360. Se observan mejoras clínicas posoperatorias inmediatas a largo plazo, que es lo más importante, disminuyendo la probabilidad de una reintervención de nuestros pacientes con una técnica 360. Se puede asegurar un alto grado de fusión siempre y cuando se puedan seguir estos siguientes puntos, que son los que nosotros nos hemos percatado, ¿no? Preservar la mayor parte de estructuras de la parte posterior del segmento a trabajar. Realizar una buena disectomía de la zona en la que estamos trabajando para poder generar una mejor superficie de contacto del implante y con ello generar nosotros, además de ya de la distracción y colocar el implante, una compresión máxima para disminuir las tasas de complicaciones crónicas sobre todo, ¿no? Con una técnica meticulosa y una estrecha adhesión a los puntos que hemos manejado, el PLIF y el CLIP se pueden realizar de forma segura con una tasa de éxito para estos pacientes. Ya sea un PLIF o un CLIP, son procedimientos con alta tasa de fusión, que es lo que nosotros buscamos, adecuados resultados clínicos a largo plazo. Y como les comentaba, ¿no? CLIP presenta ligera ventaja sobre el PLIF tras conservar la lámina contralateral y el ligamento interespinoso. La mejor estabilidad de la columna anterior con estas técnicas, pues nos habla de que es algo que podemos ofrecer a nuestros pacientes, y la mejoría en el perfil sagital lumbar y una descompresión indirecta neural, que es uno de los objetivos de estas técnicas, pues nos mantienen una adecuada distracción de las partes blandas, ¿no? Creo yo que es una técnica que, pues vaya, nos puede servir de mucho. Es una técnica que estábamos nosotros pues manejándola muy, muy frecuente ahí en el hospital y nos ha dado buenos resultados. Pues no sé, esta es nuestra bibliografía. Por quien guste por revisarla, se las paso con mucho gusto. Y si llegasen a tener alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirles. Perfecto, doctor Vivas, muchísimas gracias. ¿Algún comentario para el doctor Vivas o alguna pregunta que tengan al respecto sobre este tema? Ahí, por ejemplo, en el TLIF, doctor Vivas, bueno, todos sabemos, ¿no? Sí. Que sí va a depender mucho del implante que se coloque, va a depender pues de la altura, como tú decías, del tamaño de la caja para disminuir el riesgo de migraciones o de incidencia. Ustedes colocan, bueno, cuando hacen la técnica de TLIF, colocan hueso del que se vaya quitando, hueso autólogo o matriz,
peri caja, o sea, adelante, atrás, a los lados, o solamente meten la caja. Colocamos la caja, Doc, con matriz y hueso. No hemos hecho esa técnica de colocar incluso el hueso, el autólogo alrededor de la caja, ni mucho menos. Solamente colocamos el que viene para la caja. No colocamos el resto alrededor de cuando hacemos, bueno, ni para clip ni para plif. Ok, muchas gracias. Ujú, Hay una pregunta del doctor Ademar de Mérida. Dice, en caso de tener una mala ujú. calidad del hueso, aún teniendo un cuidadoso manejo de los platillos, ¿hay algún tipo o algo, perdón, hay algún tip en cuanto a la colocación de la caja o directamente evitan dejar el implante anterior? Pues siempre se recomienda y lo que hemos o se ha leído también es colocarlo anterior, ¿no? Pero si sabemos, otras son cirugías, no son cirugías de urgencia, son cirugías planeadas. Creo que podemos hacer uso de otros medicamentos para mejorar las condiciones óseas del paciente, pero la dejamos anterior, ¿no? Y que pueda abarcar la mayor área de superficie o tenga la mayor área de superficie de contacto. No sé si alguien más tenga otra manera de trabajar esa parte, pero pues esa es la que podemos ocupar nosotros, ocupamos nosotros. Ok, y por ejemplo, ahí ustedes han utilizado ahí con el maestro alguna técnica especial o han documentado aparte del peso, han documentado algo para la incidencia de las cajas. Y la otra pregunta, doctor Vivas, ¿qué tanto es el riesgo de migración de una caja en un TLIF y en un PLIF, según lo que nos has comentado? Pues el mayor riesgo, como porcentaje no tendría el dato, Doc, no sé si alguien lo tuviera, pero como mayor riesgo, y la literatura reporta que es mayor para el PLIF que para el CLIF. No tengo el dato como tal, Doc, y sobre la otra pregunta del peso para la incidencia de la caja, creo que no hemos manejado otro más que eso. De hecho, pacientes con sobrepeso, procuramos no operarlos de primera instancia, siempre mandarlos a un programa de rehabilitación y control de peso antes de proponerles pues el tiempo quirúrgico. Es lo que estamos haciendo ahorita ahí también en la consulta del doctor Guzmán. Perfecto. Dice el doctor Ademar de Mérida, dice, ¿han tenido casos de subsidencia? Ay, perdón. Este, migración o han tenido alguna complicación por dejar injerto detrás de la caja y por eso ya no lo dejan? Es pregunta del doctor Ademar de Mérida. Casos como tal, en el tiempo que yo llevo y que hemos revisado, no hemos tenido casos de migración ni de subsidencia. Sí hemos reoperado, pero fueron pacientes de tiempo atrás. Pero en este periodo que llevo, que son como 2 años, no, ¿eh? No sé si el doctor Guzmán tenga a lo mejor ese dato, pero mm, en el tiempo que yo llevo ahí, no. Y tal vez sería opción comenzar a colocar el injerto alrededor de la caja. Quizás sí sea algo como delicado para la situación en la que pueda migrar un fragmento y generar dolor. No tenemos bueno, no tengo la experiencia en eso, pero no estaría mal comenzar a hacerlo. Ok, hay otra pregunta del doctor Antonio Estrella. Vallejo Estrella Ujú. dice, ¿qué criterios son los que consideran más importantes para no realizar la fusión intersomática? Para no realizar, Para no realizar. mm, para no realizar la fusión intersomática, híjole. Es que el gold standard que se maneja
vamos, a nivel mundial o de acuerdo a los criterios de las espondilolistesis, sobre todo las degenerativas, hemos visto que una de las mejores técnicas, pues sigue siendo la 360, ¿no? Como el gold estándar para poderle darle una mayor estabilidad a la columna vertebral. A lo mejor tengas una paciente muy con comorbilidades o que realmente técnicamente tengas alguna dificultad por tu tipo de instrumental y eso te pueda restar, no sé, lo que son tiempo anestésico, sangrado, pero la técnica sola por descompresión y fijación y la fusión posterolateral, como es la de Watkins o la de Wilce, sí hay reportes, ¿no? Que te dan un resultado satisfactorio, pero realmente la gold standard para pacientes con problemas de tipo degenerativo, pues sigue siendo la cirugía circunferencial o la cirugía 360. Es muy importante el estudio dinámico de la columna vertebral antes de tomar una decisión de poner una caja o dos cajas, ¿sí? Tipo banana o las PIC con la técnica de Cliff. Saber cómo hacer tu técnica de distracción antes de colocar la caja. Una vez que la colocas en la parte anterior del espacio intersomático, generalmente nosotros la rellenamos, ¿no? Con matriz y chips de hueso y precisamente bajo control fluoroscópico te vas dando cuenta de la posición que va adquiriendo la caja paso a paso. De hecho, los instrumentales que hay te aproximan hacia la parte anterior y después con ese mismo sistema, al tú aflojar o darle este, esa soltura entre la caja y la colocación del equipo, la caja se va acomodando mejor y tú la ves de manera directa, ¿no? Ves cómo la caja se impactó y se fue hasta la profundidad, siempre y cuando también consideres la impactación, porque también te puedes llevar el ligamento longitudinal anterior. A mí me pasó dos veces en el tiempo que llevo ya metiendo este tipo de y nada los pude sacar por vía posterior y vamos, no se nos complicó y la subsidencia creo que tenemos que utilizar, como decía el doctor Vivas, todos los parámetros espinopélvicos para saber si te puedes ir un nivel más con la instrumentación con tornillos o desde tu planeación quirúrgica debes de considerar si es necesario colocar otra caja intersomática. Nosotros hemos puesto hasta dos, no nos vamos más Más de- de tres cajas, hemos metido dos niveles, dos niveles con resultados más confiables que la técnica de PLIF. PLIF estás más pegado al saco con los separadores que puedes desgarrar el saco tecal y dañar a la raíz. A mí me pasó porque eran las primeras cirugías que hacíamos hasta que fuimos aprendiendo esa curva de cómo colocar las cajas y vamos, posteriormente empezamos con Cliff, que ya es más lateral y es un transforaminal y creo que ahí está la clave, ¿no? De poder hacer la fusión intersomática con las cajas PIC. Hace años, como decía el doctor Vivas Cladvar, pues metía el injerto de un tricortical con la fijación. Y nosotros en Magdalena de las Salinas igual empezamos con el tricortical, pero también utilizábamos el arco posterior porque nos daba mayor visualización de las estructuras neurológicas y con el drill, pues ese arco lo sacábamos de manera artesanal, ¿no? O sea, el arco completito y de ahí lo partíamos en dos y podíamos utilizar parte de la lámina, la
metíamos por un lado y la otra lámina por el otro y hacíamos el póstero lateral, ¿no? Entonces, la fusión intersomática o la colocación de un injerto, sí, de cadáver, o ya con las nuevas tendencias, las cajas en titanio o en PIC, consideramos que las PIC eran mucho mejor que las de titanio, porque las de titanio teníamos mayor hundimiento, quizás sea por las características o las propiedades químicas de los materiales, pero subsidencias no he tenido, no he tenido esos pacientes que pueden tener migración de las cajas. Dos, creo que cuando tú haces tu labrado de tu espacio intersomático y empiezas con los dilatadores, ellos mismos, cuando tú haces el giro de 360 grados en el espacio intersomático, ahí es donde tú ya te estás considerando cuál va a ser el número de la caja, ¿no? Si es una 9 o una 10, una 12. Nosotros generalmente, casi para pacientes mexicanos, estamos entre la 9 y la 10, ¿no? Ese es lo ideal para TLIF. Y pues como te digo, lo ves en arco en celo, vas dirigiendo la profundidad de tu caja y de visión directa estás viendo cómo la caja va entrando y si hay residuos o chips de hueso que no los hemos visto, pues vamos, para eso está la parte del que tú puedas retirarlos o profundizarlos, ¿no? El injerto, pero sobre todo la estabilidad mecánica que te va a dar la columna vertebral es cuando tú ya le des la compresión al sistema. Primero le das distracción al inicio de un lado izquierdo y del lado derecho trabajas o al revés, trabajas primero el izquierdo, pero ya tienes la distracción del lado derecho y eso es lo que nos va a permitir trabajar bien la disectomía, trabajar bien con las raspas o con los probadores y hacer la preparación para ver cuál es el número de tu caja y una vez que ya la tienes, te abren la caja PIC y la vas introduciendo poco a poco hasta que se vaya a la parte anterior y ahí es cuando realmente, pues, uno, haces la descompresión indirecta del otro lado, dos, le das la altura al espacio intersomático y tres, se configura todo lo que se habla del gold estándar de la cirugía de la espondilolistesis degenerativa como el gold estándar hoy en día. Si no la pones eh, no pasa nada, pero sí tienes que hacer una muy buena fusión posterolateral para que te garantice la fusión y el tornillo, ¿no? Que te aguante todo ese tiempo para que se lleve a cabo la formación del nuevo, integración de tu nuevo injerto que colocaste. Hay, Gracias. hay otras preguntas, de hecho hay varias. Dice el doctor Enrique Rodríguez, dice, buenas noches, en cuanto a la técnica para TLIF y sobre todo para la apertura de los forámenes, ¿qué recomiendan más sobre el uso de caja tipo banana o caja recta? ¿Cuál podría recomendarse como para qué caso en específico? Pues ahí está el doctor Vivas que nos conteste. Nosotros hemos utilizado más para clip la tipo banana, doc. Tipo banana por las características, entra uno muy lateral y yo creo que se adapta muy bien a la técnica, la podemos deslizar bastante bien y pues no hemos tenido tantas complicaciones. Creo que esa es la que nos sirve mejor, ¿no? No sé cuál es la otra pregunta, doc. Totalmente es la más Además, utilizada, doctor. La banana, pues por las características, ¿no? Al que al momento se va metiendo, puede ir girando y agarramos, pues parte de los dos como la espacios, rampa. bueno, de la mayoría del cuerpo vertebral, vaya. Y si va a meter unas cajas rectas, generalmente yo he metido muy pocas cajas rectas y generalmente expandibles, pero cuando metemos, generalmente las metemos recta y por los dos lados, de forma bilateral. Y sí está documentado que el poder de fusión bilateral en las cajas rectas, pues es muy bueno, eso es muy bueno. Y en lo que yo le comentaba al doctor Vivas, nosotros sí tratamos de meterle un tanto de hueso
antes de meter la caja, obviamente sin pasarlo sobre el ligamento longitudinal anterior, con mucho cuidado, para aumentar el poder de la fusión. Y hay otra pregunta acá, dice, ¿uso de técnica TLIF de MIS-TLIF como alternativa a esta técnica? Sí, claro, o sea, el MIS-TLIF es una técnica también muy socorrida en el momento, pero bueno, también hay indicaciones, se platicará sobre ello en una de las próximas conferencias, pero bueno, también hay indicaciones precisas. Y dice el doctor Raúl, dice, ¿qué experiencia tienen en el uso de cajas intersomáticas expandibles en su hospital en relación a cajas convencionales? Y ahí sí pues fallamos porque no tenemos cajas expandibles, puras cajas tipo banana. Creo que no tenemos, bueno, al menos yo no tengo experiencia en eso, no sé si el doctor Guzmán, pero No, igual, no no, tenemos. igual, un servidor, no tenemos, por licitación, no tenemos las expandibles, ¿no? Yo sí he metido, Doc. Yo sí he metido cajas expandibles. La realidad es que son fáciles también de trabajar, y más porque en espacios muy pequeños, por ejemplo, cuando tenemos un Firman 5, que es un espacio muy colapsado, pues podemos meterlas un tanto más fácil e irlas expandiendo. Aquí las expandibles que yo he utilizado, pues son obviamente las de titanio, ¿verdad? Y hacen una muy buena fusión. La realidad es de que sí, es un tanto más fácil porque van expandiendo, pero pues bueno, vaya, también el costo es totalmente, pues casi al doble de una convencional. Otra de las cosas que te comentaba al respecto de la subsidencia es, yo creo que hay veces que lo que hacemos es trabajar los platillos, como hacían una pregunta. El hecho de trabajar los platillos luego mal, sí tenemos mayor riesgo pues de subsidencia o de migración y de mayor dolor en el paciente. Yo, por ejemplo, sí he hecho algunos TLIF y tengo un paciente mío que tuvo una migración en L5 hacia la parte lateral del foramen y sí, el paciente tenía mucho dolor, en este caso era una femenina y vaya, creo yo que todos los que operamos TLIF y que hemos hecho estas cirugías, creo yo que todos vamos a tener algún riesgo de migración. Creo yo que entre más experiencia se tenga como el maestro Guzmán, pues obviamente cada vez menos, ¿verdad? Pero Menos. sí, pero yo creo que también depende cuando pues, somos cirujanos jóvenes, en ocasiones pues no agarramos estos criterios que acabas tú de decir y sí tenemos ese riesgo de migración. Al menos yo he tenido una migración ya. Dice otra, dice, si el paciente tiene indicación de fusión por inestabilidad del segmento, lo mejor es optimizar el índice de fusión. Y con este tipo de técnicas se tienen buenos índices de fusión, además de conservar o incrementar la altura del espacio intervertebral. Dice, pregunta, perdón, ¿tiene alguna contraindicación para esta técnica que los lleve a sustituirla por otra técnica alternativa? Sí, claro, ¿no? También, Fibas, ¿quieres Mm, contestar esa pregunta? Es que, déjale leer bien la pregunta. Dice, ¿tiene alguna Mm, contraindicación para esta técnica que los lleve a sustituirla por otra técnica alternativa? O sea, creo que se refiere el doctor a que, por ejemplo, si utilizaras mejor una LIF o utilizaras un OLIF en vez de un TLIF o un PLIF. ah, claro, o sea, sí, hay cada técnica tiene como su criterio un poquito establecido para poder ocuparla, ¿no? Y creo que sí, no habría contraindicación como para poder suplirla con otra, o no sé si no entienda bien Creo que la sí, ¿no? pregunta. Porque en la espondilolistesis de alto grado, o sea, contestando a la Claro, pregunta del doctor, en una espondilolistesis de alto grado o en una espondiloptisis, pues obviamente ahí es sustituirla, ¿no? Iba a ser muy difícil regresar y luego poner la caja. Ahí está un poco más complicado. No sé qué experiencia tengan sí, las sí, sí. espondilolistesis de alto grado, maestro Guzmán.
con respecto a esta técnica. Sí, sí, la verdad es que, bueno, es otro de los tópicos de hablar sobre espondilolistesis, las de las tres en adelante, ¿no? Las de Lavalle y de este, de la WEC o de otros autores. Aquí realmente sí te tenemos que tomar varios criterios para saber si podemos realizar o no la reducción. Si no la reduces y nada más la fijas in situ, es porque los parámetros espinopélvicos se acercan a los criterios que te dice este Roussoulier, que es un francés, que cuando tengas un balance del slope sacro, del til pélvico tengas una lordosis más o menos adecuada, pues puedes hacer la fijación in situ y sí hacer una muy buena fusión posterolateral. Pero en espondilolistesis, que tengas que hacer la reducción porque hay una inestabilidad o el balance global, eh, tienes diferentes patrones de medida de la espinopélvica, entonces la reducción tiene que ser con un instrumental, no el común que utilizamos generalmente, ¿no? Por ejemplo, el TCRH, el 3DEC son tornillos largos que al final cuando colocas en la vértebra del E5, a la hora de traer la reducción, la puedes llevar a grado 1 o la puedes llevar a 0 y ahí es precisamente parte de la técnica, si puedes hacer la técnica de Cliff, ¿no? Porque ya hiciste la reducción, ya la tienes en un buen balance. Entonces, ahí puedas ya hacer la técnica de Cliff. Yo sí la he hecho, he tenido varios casos en el cual nos han tocado las espondilolistesis, las líticas y la otra, que es la de tipo displásica. La displásica es más compleja, pero sí hemos utilizado en la tipo 3 en adelante, si te lo permite las características de cada paciente en particular y en caso que no pudieses hacer la colocación de la caja intersomática con la técnica de Cliff, pues creo que tienes que ver tu brazo de palanca para determinar el número de niveles que puedes fijar a un espondilolistesis de L5 con el sacro y a veces tienes que irte a, a otro nivel o dos niveles más arriba por el tipo de lordosis, ¿no? Y eso te lo dice Lamartina, ¿no? Que ahí hay un artículo que te especifica bien el número de niveles que tienes que hacer en un paciente con, ¿no?, espondilolistesis, ¿no? Sobre tipo las de alto grado. Pero, pero sí, vamos, la literatura nos, nos ha dado la oportunidad de revisar todos los artículos o las técnicas y sin duda la técnica de Alif es algo, vamos, que es igual, ¿no? Para resolver problemas de esta naturaleza y no nada más para espondilolistesis, ¿no? Sino para inestabilidades como por ejemplo, las escoliosis, ¿no? Entonces, eh, OLIF es la nueva tendencia que va a venir para este año para México. Y XLIF, sin duda alguna, ¿no? Es una transforaminal que tienes que navegar a través del SOAS, pero tienes que tener neuromonitoreo. Son muy buenas cajas que te van a dar esa cobertura del 100% de los cuerpos vertebrales. Y creo que teniendo la técnica de Alif y de XLIF nos van a dar unas fusiones excelentes, pero siempre tendrán que ir acompañadas con instrumentación. En el caso de XLIF y Alif puedes colocar bloquear las cajas con tornillos arriba y abajo y te da una muy buena estabilidad porque ya lo hemos visto en un Spine webinar con el doctor este, Vera,
Vega, perdón. Y pues los artículos ahí están. Creo que todas las técnicas son muy buenas, aprendiendo cada una de ellas. Creo que los resultados van a ser confiables de acuerdo a la curva de crecimiento de cada uno de nosotros que estemos haciendo estas técnicas. Yo no he cambiado TLIF, lo seguimos haciendo en el hospital. Hasta ahorita los resultados han sido confiables. ¿Que puedo cambiar otra técnica? Sí, sí, pero también va a ser de acuerdo a la experiencia que tenga cada cirujano Sí, claro, en particular. claro, claro. El doctor también, el doctor Vega quería participar, maestro. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, doc, lo escuchamos Sí, perfectamente. Doc, Bueno, buenas noches. ¿sí me escuchan? Sí, 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 Perfecto. Gracias, 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 gracias. Bueno, pues únicamente dar ciertos o marcar ciertos puntos clave. El recordar que en la espondilolistesis el tratamiento lo debemos de fijar con varias metas, que primero es una adecuada descompresión, una adecuada restauración de los parámetros espinopélvicos y tercero, preparar al paciente para que logre una fusión adecuada. Como bien dicen, hay muchísimas técnicas, desde la pósterolateral sin instrumentación, ¿eh? De esa nadie, creo que nadie habló. Todo el mundo habló de la posterolateral o hablan de la posterolateral con instrumentación, sin caja intervertebral, pero hay una técnica que no recuerdo cómo se llama, la posterolateral, la que es pura descompresión y únicamente colocar el injerto posterolateral a lo que viene siendo las transversas y lo que viene siendo las facetas. Entonces, yo creo que logrando ese objetivo con cualquiera de las técnicas que utilicemos, pues vamos a tener un buen resultado. Ahora, alguien preguntó de la caja recta o de la tipo bala en comparación con la banana. Si uno requiere recuperar parámetros espinopélvicos, sin duda la banana. Si tú no quieres recuperar parámetros espinopélvicos o si no requieres ganar lordosis en ese segmento, la bala te va a ser muchísimo más sencilla, sobre todo en tus primeros casos. El problema del TLIF es precisamente, como ya lo comentaron, esa curva de aprendizaje que muchas veces uno no la coloca lateral o no la coloca transforaminal, la coloca como si fuera un PLIF, hay riesgo de subsidencia, hay riesgo de lesión del saco dural. Entonces, únicamente es cuestión de tiempo, que no le tengan miedo a colocar la banana. Y la banana siempre tiene que ser lo más larga posible para que tenga el mayor porcentaje de contacto con los platillos. Uno, para que haya menos subsidencia, tenga una mejor tasa de fusión y obviamente tenga una menor tasa de migración. ¿Sale? Y el otro punto que lo mencionó el doctor Guzmán, siempre que se pueda hacer o que se pueda colocar una caja con un footprint mayor, siempre va a ser mejor. Así lo coloque una leaf, un lilif, un olive, o puede ser leaf, o puede ser un tlif, pero siempre traten de colocar la caja con mayor cobertura, con el mayor footprint posible y tratar de recuperar adecuadamente o lo mejor que se pueda los parámetros espinopélvicos. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. sí, lo que decía el doctor, muchas gracias, doctor Vega, es del tipo de artrodesis, ¿no? Que la Watkins es la posterolateral y la que tú dices que es a través de dos traveses fuera de la línea media hacia las transversas es la técnica de Wilse, que se hizo en muchos pacientes. Generalmente ya casi nadie necesita esa técnica, pero también te da una muy buena fusión. ¿Algún otro comentario? Sí, sí, hay más preguntas, doctor. Dice otra, dice, doctor Pacheco, residente de cuarto año de trauma. Dice, sí existe diferente evolución estudiada de los pacientes operados mediante la técnica de TLIF
con tornillos pedicular más artrodesis en comparación con los que solamente se colocan tornillos pediculares y artrodesis. O sea que si hay hay una diferencia entre la artrodesis sola o el 360. Claro que sí, ¿no? Doctor Sí, Lucas. sí, sí hay una diferencia. El seguimiento, pues, lo que habíamos comentado durante la plática, ¿no? Que es preferible, si se va a artrodesar, que se haga una fusión intersomática por todos los beneficios que ya comentamos y las complicaciones que una fusión sola, al no ser realizada bien, digo, una fusión posterolateral sola, al no ser realizada de manera adecuada, son las complicaciones que va a llevar a largo plazo, ¿no? Sí, sí, sí existe la diferencia en la evolución clínica. Y comenta otra, dice, en cuanto a la población atendida en Ecatepec, ¿existe algún indicador funcional que utilicen con mayor frecuencia como la escala de Overstreet? ¿O es este el que utilizan? Y la otra pregunta, ¿cuál es el periodo de seguimiento en consulta externa de sus pacientes posoperados para valorar la mejoría? Lo seguimos en un periodo de 6 meses, y ocupamos esa escala funcional de Overstreet, pero es durante un periodo de 6 meses, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta del doctor Gilberto Gardea, dice, ¿se puede fijar solo posterolateral en una espondilolistesis que esté ya fusionada y solo realizar foraminotomías en las raíces involucradas? Sí, claro. Es lo que comentaba el doctor, ¿no? O sea, cumpliendo los principios o que estas bases en las cuales una adecuada descompresión, tu estabilización, estarías dando buenos resultados, ¿no? Creo que sí, sí se puede realizar sin ningún problema. No sé qué piensen los demás. Sí, pues si estás en una Kilcardi-Willis, es un paciente de la tercera edad, donde es una columna que está restabilizada o tiene, sí, una fusión y le está dando compresión de las raíces nerviosas, pues haces la liberación de la raíz o la descompresión y puedes hacer la fusión como estábamos comentando, ¿no? Que harías la tipo Wilse. La Watkins, perdón, no Wilse, la Watkins, que es la posterolateral, sin instrumentación. Perfecto. Pues alguna otro comentario, algún otra pregunta para los doctores. Pues muy interesante, ¿no, doctor Vivas? El 360. La realidad es de que Bastante, bastante. cualquier vía que se utilice un 360 siempre aumentará, ¿no? El poder de fusión. Y obviamente Ujú. también hay que ver la edad del paciente, que es muy importante, ¿no? La calidad ósea, como bien sabemos, que son parámetros que pueden dar una subsidencia o una migración de la misma. Pero bueno, para todos los que somos jóvenes, pues la realidad es que por lo que más se hace es por la parte posterior, porque pues es lo que el 75-80% de las cirugías es por esa vía. Sin embargo, pues bueno, como han visto en las otras Spine Webinar y los que vienen, es que hay unas técnicas muy buenas en la actualidad, que es, por ejemplo, el ALIF, que es una caja muy grande, tiene mayor tasa de fusión, pero también tiene complicaciones y hay que tener experiencia Importante. la curva es prolongada, ¿verdad? Pero realmente yo creo que todos los cirujanos que nos estamos haciendo, aprendiendo, pues utiliza la vía posterior, ¿no? La vía posterior, desde que uno va aprendiendo a operar columna, ya sea en ortopedia, en neurocirugía o en el fellow, es lo que más sales con más experiencia, la anatomía que más conoces, pues es la de la vía posterior, claro está. Pero sí, Leo, la verdad es de que pues no hay que tener miedo a meter cajas, digo, todos decimos lo que nos comentaba el doctor Guzmán, ¿no? Pues el que no tiene complicaciones es el que no opera. Y pues desgraciadamente hay que tratar de hacer lo mejor que podamos y aún así vamos a tener complicaciones. Entonces,
pues anímense a operar, doctores. ¿Algún último comentario, maestro Guzmán? Pues en la experiencia sí es muy importante conocer el tipo de instrumental, familiarizarse con él, porque hay unos que a veces para poder bajar la caja eh, son rectos y a veces necesitas que, que tengan una dirección más, con un ángulo a 45 grados para que puedas bajar bien tu caja, ¿no? Entonces, siempre que vayamos a hacer una fusión intersomática, ya sea por vía PLIF o TLIF, es importante familiarizarse con el instrumental, de qué casa comercial es y tener todas las características de las cajas para poder tener un resultado confiable. Estoy seguro que si tienen algún profesor o un titular que tenga experiencia en estas técnicas, creo que ustedes la curva la van a agarrar mucho más rápido. Entonces, estamos para servirle y pues felicitar al doctor Vivas por su presentación y pues recuerden que Spy Webinar es para todos, todos podemos participar y la verdad es que hemos aprendido mucho con cada uno de ustedes. Gracias, doctor Sosa. Gracias a ustedes, maestro, por todos sus comentarios. Gracias, doctor Vivas. Totalmente Gracias, agradecido. doctor. Aprendimos mucho nuevamente el día de hoy. Y pues bueno, ahí Gracias. seguir invitando a los que gusten participar en el Spine Webinar. Estamos aquí pues para apoyarnos entre todos. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche todos. Saludos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.